¿Qué sabes de Benito Juárez? En el país existen calles, avenidas, colonias, escuelas de educación básica que llevan su nombre y su imagen está en billetes y monedas. Pero ¿qué hay detrás de este hombre que vino desde Oaxaca a la Ciudad de México? Juárez no intentó vender el país. Intentó dar permiso a Estados Unidos para recorrer el istmo de Tehuantepec, bajo una estricta vigilancia según revela el Tratado McLean-Ocampo, pero jamás se concretó este trato. En breve te contaremos por qué. Benito Juárez fue presidente de México entre 1858 y 1872 y dirigió al país en un momento decisivo de su historia, cuando las instituciones políticas y sociales estaban cambiando para fundar un nuevo sistema donde la máxima autoridad recayera en el Estado laico y donde cada persona pudiera gozar de derechos y libertades individuales, participar en la toma de decisiones y ver representadas sus demandas en la forma de gobierno. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal si no estás suscrito y darle a la campanita para recibir todo mi contenido. Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Hijo de padres indios zapotecas, se fue a la capital de su estado natal a los 13 años, cuando aún no hablaba castellano. Por poco tiempo fue cosechero de grana, pero encontró un protector en don Antonio Salanueva, encuadernador y terciario de la Orden Franciscana. Con él y con el maestro Domingo González aprendió a leer. Se matriculó en el Seminario de la Santa Cruz, donde estudió la preparatoria, cursó latinidad, filosofía y concluyó el bachillerato en 1827. Al año siguiente ingresó, sin la aprobación de su protector, al Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó de abogado en 1834, correspondiéndole ser el primer profesionista graduado en dicho instituto. Transitar este proceso de cambio fue difícil por el trabajo que costó construir las bases de las nuevas instituciones y también por las resistencias que opusieron amplios sectores de la población que veían en las reformas una amenaza a sus intereses. A lo largo de todo este proceso, Benito Juárez actuó como un líder que protegió las conquistas alcanzadas por el Grupo Liberal y defendió la soberanía de México frente a las intervenciones de las potencias extranjeras. Entre sus frases, su frase más famosa, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, la escribió en julio de 1867, después de 4 años de lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. A continuación te enlistamos 20 datos curiosos y cosas importantes que posiblemente no sabías de la biografía de Benito Juárez García. Número 1. Era sirviente. Cuando era niño, Benito Juárez trabajó como pastor y después como sirviente en casa de los señores Maza, padres de Margarita Maza, quien años después se convirtió en su esposa. Se casó con la hija adoptiva de su primer patrón, cuando ella tenía 17 años y él 37. Y han tenido nada más y nada menos que 12 hijos. Número 2. Juárez no intentó vender el país. Intentó dar permiso a Estados Unidos para recorrer el istmo de Tehuantepec, bajo una estricta vigilancia según revela el Tratado McLean-Ocampo, pero jamás se concretó este trato. La razón para realizar el trato fue conseguir reconocimiento por parte de los Estados Unidos y dinero, pues las guerras intestinas tenían a la nación en la pobreza, pero el Congreso estadounidense jamás ratificó el tratado. Número 3. La frase más conocida de Juárez es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, esta no es propia del expresidente mexicano, sino que fue pronunciada por el filósofo Immanuel Kant en su ensayo, La paz perpetua. Número 4. De acuerdo con cronistas y biógrafos de la época, quizá su altura fue motivo de complejo, pues Maximiliano de Habsburgo medía casi 1,90 centímetros. El rumor surgiría cuando Juárez, al observar el cadáver de su rival político, quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas, el presidente exclamó: «Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas». Número 5. La investigadora Esther Acevedo calificó a Benito Juárez Maza, hijo de Benito Juárez con Margarita Maza, como un junior, como los que podemos ver ahora, sin oficio ni beneficio más que usar el nombre del padre, pues no le salió nada en la vida, ni los negocios ni tuvo familia. No fue un buen gobernador de Oaxaca y quedó totalmente endeudado.
Era un hombre que vivía de las apariencias, relató a La Jornada el 22 de marzo de 2012. Benito Juárez Maza protagoniza Por ser hijo del benemérito, una historia fragmentada, libro de la autora que se desprendió de la exposición, cuya curaduría estuvo a cargo de la autora en el antiguo Colegio de San Ildefonso, para conmemorar el bicentenario de Benito Juárez en 2006. Número 6. Masón. Un diploma evidencia que una logia del rito de Memphis de Marsella, Francia, lo reconoció como masón del grado 18. En 1870, un año antes del que Clemente Vázquez afirma que fue declarado miembro superior de la masonería francesa, detalla una investigación universitaria. Número 7. Murió el 18 de julio de 1872 a consecuencia de disfunciones cardíacas. Tras su fallecimiento, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas. Número 8. Tenía un tocayo italiano. A Benito Mussolini se le nombró así porque los papás del fundador del fascismo admiraban a Benito Juárez. Número 9. El nombre multiusos. El nombre de Benito Juárez ha sido usado para nombrar calles, capitales, ciudades, municipios, ejidos, escuelas, teatros, universidades, restaurantes, unidades habitacionales y hasta concursos de oratoria. Sentimiento juarista. Para nombrar algunos ejemplos, tenemos a los ejidos Benito Juárez, en Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, Calle Juárez en Guadalajara, el municipio de Juárez, Quintana Roo, la capital de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, nombrada así en 1872 por el Congreso oaxaqueño, la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, y la Universidad Autónoma Benito Juárez, UABJ, también en la entidad oaxaqueña. Incluso hay una avenida Benito Juárez en Nueva Delhi y hasta una cadena de restaurantes colombianos con el nombre Benito Juárez Tex-Mex. Número 10. En el año de 1973, el Banco de México, Banxico, emitió el primer billete de 50 pesos impreso en el país, con la imagen de Benito Juárez García. Número 11. La cotización numismática de este billete es de aproximadamente 20 pesos, aunque en algunos sitios de comercio electrónico se puede ofertar hasta en 50,000 pesos. Número 12. Se comunicaba por medio de cartas con su esposa Margarita Maza. Ambos llevaron un intercambio epistolar importante, ya que las medidas anticlericales de su marido llevaron a que debiera vivir fuera de México durante largos periodos. Número 13. Aún en el destierro y en ocasiones cuando Margarita Maza perdió todo, se las ingeniaba para apoyar incluso económicamente a su esposo desterrado. Número 14. El hijo primogénito de Benito Juárez se llamó Tereso Juárez Ortiz, fruto de una relación con María de la Cruz Ortiz, una mujer tehuana de casi 17 años de edad. Número 15. Tereso fue el único descendiente de Benito Juárez que se dedicó a la milicia, siendo el Ministerio de Guerra el último puesto que ejerció y en donde permaneció 11 años consecutivos. Después, solicitó al presidente Porfirio Díaz su incorporación. De acuerdo con la columna de opinión, Los hijos de Juárez II, Ángel Gilberto Adame. Número 16. Tenía una cicatriz en el rostro, en el labio superior izquierdo, conocido en la anatomía como músculo elevador del ángulo de la boca. En una de varias fotografías del personaje, donde se aprecia claramente esa cicatriz. Número 17. Era un excelente bailarín. Resulta increíble que al presidente le encantaba bailar. Extraordinario bailarín, se cuenta. En el año de 1865, la República Errante estaba en el estado de Chihuahua el 21 de marzo del mismo. Su cumpleaños, las familias liberales de Chihuahua organizan una fiesta, y aunque el presidente se opone a gastos para su celebración, el gobernador del estado, Ángel Trías, fue el principal organizador del banquete. Entrado el baile, el presidente se puso a bailar por horas, dominando el baile para sorpresa de sus invitados. Cuenta Guillermo Prieto sobre ese día. Tenacidad danzarina del presidente, que no le hace feo ni a las polcas, ni a las cuadrillas, ni a los valses, ni a las habaneras, mazurcas, danzas calabaceadas o de cadena. Número 18. Hacía paseos de Palacio Nacional a la Alameda. Por las tardes, el presidente Benito Juárez, acompañado de su esposa doña Margarita Maza de Juárez y sus hijas y su yerno Pedro Santacilia, sin escoltas, solo ellos, recorrieran de Palacio Nacional hasta la Alameda. Los paseos terminaron cuando su esposa, doña Margarita,
vio muy quebrada su salud, gravemente enferma. Después de los funerales de su esposa, los paseos se reanudaron, ahora en carruaje. Número 19. El último libro. El día martes 17 de julio de 1872, un día antes de morir, en la noche y como era habitual, el presidente se disponía a leer hasta que un fuerte dolor en el pecho interrumpió su lectura. Sobre el buró dejó el libro, Cours d'histoire de législation comparée de Monsieur Lerminer, libro francés. En español el título es Curso de Historia de las Legislaciones Comparadas, marcada en la página 232. Su hija Manuela marcó el libro, el último libro que leyó papá. Número 20. Políglota consumado. Fueron 5 idiomas los que Juárez sabía hablar. Su idioma natal, el zapoteco, así como el español, latín, inglés y francés. El idioma zapoteco, que fue su lengua materna, el español lo aprendió antes de huir de su pueblo natal y en la ciudad de Oaxaca, latín que aprendió en el seminario, inglés y francés que debió haber aprendido en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. La vida de Benito Juárez fue dedicada al respeto omnímodo de la patria. Luchó contra intervenciones extranjeras, así como la búsqueda infatigable de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a estos por parte de las potencias extranjeras. Infatigable hombre que, a pesar de errores y aciertos, estos últimos se anteponen más que sus yerros para proyectar al mundo, con frase lapidaria: entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Procuró el equilibrio económico y ejecutó algunas obras públicas: caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas normales, levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca. Reorganizó la Guardia Nacional y dejó superávit en el Tesoro. Terminó su mandato en 1852. Al volver Santa Anna al poder, muchos liberales son desterrados, entre ellos Juárez, primero a Jalapa y luego a La Habana, tras una breve prisión en San Juan de Ulúa. De La Habana se le deportó a Nueva Orleans, donde desembarcó en octubre de 1853. Después, al caer Santa Anna y llegar Juan Álvarez y Comonfort a la presidencia, se le nombró ministro de Justicia. En noviembre de 1855, se expide la Ley sobre Administración de Justicia, llamada Ley Juárez, en la que son abolidos los fueros. Nombrado gobernador de Oaxaca, se hace cargo del gobierno el 10 de enero de 1856. Convocó a elecciones y fue designado nuevamente. Al expedirse la Constitución Federal de 1857, la promulgó. El 17 de diciembre se proclamó el Plan de Tacubaya. Juárez no se solidarizó con la nueva política de Comonfort y fue aprehendido. Fue liberado en enero de 1858 y salió de la capital. En julio de 1859 expidió, con el apoyo del Grupo Radical, las llamadas leyes de reforma: independencia del Estado respecto de la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, sobre el registro civil, la de panteones y cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación. González Ortega, civil improvisado general, llevó al triunfo a las armas liberales y entró a la Ciudad de México a fines de diciembre de 1860. Mientras, Juárez había prorrogado su mandato en el gobierno, convocó a elecciones y resultó designado para seguir en el mando. La justa suspensión de pagos que ordenó respecto de la deuda extranjera provocó la expedición de Inglaterra, Francia y España a Veracruz. Al final, Francia quedó sola y en 1862 se inició la intervención. El ejército francés fue detenido en Puebla por Zaragoza el 5 de mayo de 1862, pero en 1863, a pesar de la heroica defensa de González Ortega, la ciudad cayó tras 3 meses de asedio. El 31 de mayo, Juárez dejó la Ciudad de México, encarnando en el éxodo la soberanía de México. El ejército francés se retiró por la situación europea y se inició la restauración de la República. Juárez fue reelecto presidente nuevamente y tomó posesión el 25 de diciembre de 1867. Tuvo que sofocar rebeliones en México y en Yucatán, y en 1871 se rebeló Porfirio Díaz. Cuando la rebelión iba declinando, murió don Benito Juárez el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional. Acuñó la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si te ha gustado el video,
no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.